A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willis Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos de inmediato. Mantener el cerco diplomático al régimen venezolano pidió este martes el presidente de Colombia, Iván Duque, a la comunidad internacional en el marco de su participación en el foro sobre seguridad organizado por el Aspen Institute. El mandatario colombiano expresó su confianza en el papel que puede jugar la nueva administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para unir esfuerzos con otros gobiernos democráticos y decir a Nicolás Maduro, ya basta. Ahora bien, las cuatro cosas que hay que hacer respecto de Venezuela, obviamente, son la salida de Maduro, que haya un gobierno de transición con amplia participación y que se haga una convocatoria genuina a las elecciones y que se tenga un plan para la recuperación económica y social, y todo dependerá de la forma como termine la dictadura. Y yo creo que el gran llamado que hay que hacer es cómo vamos a alcanzar ese objetivo, porque cuando miro las cosas que se han hecho en el pasado, y por eso mencioné a Milosevic y a veces a Gaddafi y otros criminales de esa calaña, el mundo se ha unido para decir basta, no más. El presidente colombiano aseguró que Nicolás Maduro es comparable con Slobodan Milosevic en América Latina y lo responsabilizó por la crisis migratoria más grande que ha visto la región en la historia reciente. Las cosas por su nombre. Nicolás Maduro es el equivalente latinoamericano de Slobodan Milosevic. Él es un criminal de lesa humanidad. Todos los hechos, sus actitudes y la forma como él ha afectado a las personas es una locura. Y él ha desatado la crisis migratoria más importante jamás vista en América Latina. Entonces nosotros vamos a quedarnos ahí mirándolo en el poder sin hacer nada al respecto. Obviamente no. Y yo estoy convencido que el cerco diplomático. Entre tanto, el diputado de Acción Democrática, Williams Dávila, pidió a la comunidad internacional que dé la condición de refugiados a los venezolanos que han salido de nuestro país producto de la migración forzosa. Es el ejercicio del derecho internacional humanitario. Es la universalización de los derechos humanos en la práctica. Tiene que dársele la cualidad de refugiado al compatriota venezolano. De acuerdo a la convención aprobada en Cartagena en 1984, y sobre todo la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ejercer todas las acciones vinculadas a la prevención de la trata de blancas y de toda forma de esclavitud de nuestro compatriota. En resumen, colegas diputados, rechazamos, repudiamos todo acto xenófobo, discriminatorio contra los venezolanos. No lo aceptamos. Y cuando volteamos la cabeza vemos que solo hay una causa, una dictadura, la de Nicolás Maduro, que solo para mantenerse en el poder le importa para nada el sufrimiento humano. Por su parte, la diputada por el Táchira en el exilio, Gaby Arellano, alertó sobre la violación de derechos humanos contra los venezolanos en las fronteras de países latinoamericanos como Ecuador y Perú, recientemente militarizadas para impedir el ingreso ilegal de los migrantes y refugiados que salieron del territorio nacional. Es por eso que alerto, levanto la voz en esta Cámara y le pido a todos mis colegas parlamentarios que levemos la voz dentro y fuera del país para que se detengan las violaciones y no se repitan incidentes como el de la Arauca el pasado 27 de enero, ni como en la frontera de Ecuador, Perú, Chile, ni en ninguna frontera donde haya un venezolano desplazado. Insistimos, el venezolano no es un migrante, el venezolano es un refugiado que huye de una guerra asimétrica que tiene Nicolás Maduro oprimido al pueblo y esclavizado.
En Venezuela, la crisis de refugiados este 2021 será más grande que la crisis de Siria, donde ha existido un conflicto bélico por décadas. En nuestro país no hay una guerra convencional, pero sí hay un modelo político que obliga al pueblo venezolano a huir de nuestro territorio, y hay que reconocer y hacer todos nuestros oficios para que se reconozca el estatus de refugiados a todos los desplazados forzosos venezolanos que hoy están en la América Latina. En otras informaciones, el comisionado ante Naciones Unidas, designado por la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, aseguró en sus redes sociales que el gobierno interino está en disposición para que Venezuela forme parte del Fondo Global para el Acceso a Vacunas COVAX y así poder salvar la mayor cantidad de vidas posibles en el país. De esta manera respondió el diputado al mensaje publicado en Twitter por Paolo Baladelli, jefe de la misión de la Organización Panamericana de la Salud de Venezuela, asegurando que nuestro país puede tener acceso a biológicos contra el coronavirus en el marco del mecanismo COVAX. Han sido reservadas entre 1.425.000 y 2.409.000 dosis de vacunas AstraZeneca contra el COVID que llegarían al final de febrero. Es imprescindible contar con el apoyo de todas las fuerzas y proceder al pago hasta el 9 de febrero, confirmó el funcionario en sus redes sociales. En el marco de la sesión virtual de Comisión Delegada de la Asamblea Nacional celebrada este martes, el diputado de Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, pidió justicia desde Buenos Aires para la joven venezolana que fue víctima de violación en Argentina y recriminó a la juez que decidió dejar en libertad al principal acusado por esos hechos. El parlamentario aprobó hoy un acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida hacia las venezolanas migrantes desplazadas por América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Perdido tiempo para apoyar a Thaís, a Milagros y a su familia. Hemos apoyado en manifestaciones públicas que se están haciendo para que esto no quede impune, puesto que la jueza Karina Zucconi, que es la juez que lleva el caso, dejó libre a este delincuente que fue apresado por la policía de Buenos Aires, pero precisamente en el acto, cuando de manera infraganti pudieron entrar y observar lo que estaba lamentablemente ocurriendo dentro de este establecimiento. En otras noticias, el director y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiop, sugirió a la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, que está de visita en nuestro país, diferenciar entre las sanciones individuales contra funcionarios señalados por violar los derechos humanos y las medidas financieras que buscan atacar un esquema de corrupción que se ha establecido en Venezuela durante años. Yo no he visto ninguna, por ejemplo, que limite el acceso de alimentos o de medicinas a nuestro país o de insumos básicos a nuestro país. Y luego hay otro tipo de sanciones, otro tipo de medidas que se han tomado que son individuales. Una de las estrategias del poder en Venezuela ha sido la de tratar de confundir las dos cosas. Ciertamente las primeras medidas, las que afectan a la colectividad, a la nación entera, pues pueden tener algún tipo de impacto en lo que es la ciudadanía en general, pero las segundas no, las segundas son sanciones y limitaciones que se le imponen a individuos, a personas. El poder en Venezuela ha tratado como de mezclarlas las dos y hacerlas ver como que todas son parte del mismo esquema contra la patria, así le dicen ellos, pero no es cierto eso. Hay unas que son contra la nación en general y hay otras que son contra individuos. Y estas sanciones, estas medidas que se han tomado contra individuos. Por su parte, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, recordó en sus redes sociales que se cumplen 100 días de la detención arbitraria del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño. Como él, más de 350 son prisioneros políticos y resisten en las peores condiciones, escribió el mandatario interino en su cuenta en Twitter. En el estado Táchira, uno de los sobrevivientes al accidente de un convoy militar que dejó como saldo 10 víctimas mortales a finales de enero, pidió ayuda a la ciudadanía luego de haber perdido todo mientras intentaba cruzar la frontera. Edgar Colmenares, del estado Yaracuy, pidió la colaboración de la comunidad y reconoció que duerme a las afueras del centro asistencial donde fue atendido luego del siniestro.
Buenas tardes, soy yo, Edgar Alexander Comandatero Comenares, uno de los perjudicados del accidente de aquí de San Castellano de San Antonio. Y coño, le pedimos una ayuda caritativa para nosotros que estamos aquí, que somos del estado de Aracruz. No tenemos ayuda económica, ni plata, ni nada por el estilo, hasta pedimos los documentos. ¿Qué están necesitando en estos momentos? Necesitamos por lo menos comida, útiles personales, medicamentos. Y hay que nos pueden colaborar porque aquí estamos viendo aquí afuera del hospital, no tenemos recursos. En materia internacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio por superado este martes el segundo pico de la pandemia de COVID-19 en la capital colombiana, donde la cifra de contagios diarios ha caído en los últimos días, al igual que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Escribió en las redes sociales: hemos superado el pico de la segunda ola de COVID-19. Con la tendencia favorable, a partir de mañana, podremos levantar la alerta roja, levantar las cuarentenas por UPZ, eso es, unidades de planeamiento zonal, y retomar actividades. Pasamos ahora a Chile. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó que mañana comenzará el plan de vacunación masivo contra el coronavirus en ese país con las personas mayores de 90 años. La funcionaria indicó que aspiran a que a mediados de este año estén inmunizados hasta 15 millones de chilenos. Más de 4 millones de vacunas que nos va a permitir llegar durante el mes de febrero a todas esas personas que están en ese grupo prioritario, adultos mayores. También vamos a vacunar todas las personas que trabajan en el mundo de la salud, personal crítico, para ir vacunando en forma progresiva y paulatina a nuestra población. Esperar vacunar de aquí a mediados de año a 15 millones de chilenos. Esperamos que el día de mañana las personas vengan en forma responsable, que vengan las personas que están en los grupos que tienen que vacunarse. Tenemos un calendario implementado para toda la semana, tenemos un calendario para la próxima semana, porque el objetivo y el espíritu de este calendario es que las personas no se vayan aglomerando en los lugares, porque es importante decir que seguimos en pandemia y seguimos y nos podemos contagiar. En otras noticias, al gobierno español no le consta que ya se haya vacunado al rey Felipe y aclaró que lo hará cuando le toque en función de su edad o grupo de riesgo, al igual que el resto de los ciudadanos, de acuerdo al protocolo fijado por Sanidad y las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Así lo aseguró la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde le preguntaron sobre el tema. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recriminó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la falta de criterios de vacunación desde el inicio del proceso de inmunización contra el coronavirus que ya se dio inicio en España. De la nación, antes de que llegara la primera vacuna, debía haber establecido ya los criterios de reparto y debía haber establecido los criterios de vacunación y debía haber establecido los grupos prioritarios, porque eso hace innecesario entrar ahora en este tipo de debates. Este tipo de debates se suscitan porque no se han hecho los deberes cuando se tenían que hacer por el gobierno de la nación, y obviamente en la situación en la que nos encontramos es lógico que se puedan producir diferentes puntos de vista y que cada uno en ese sentido pueda aportar su opinión. Yo no me voy a pronunciar sobre qué grupos son prioritarios o no son prioritarios. Esa es una cuestión que le corresponde sobre todo a las autoridades sanitarias y también teniendo en cuenta otro tipo de factores. Por tanto, como le corresponde a las autoridades sanitarias teniendo en cuenta el conjunto de factores, yo no voy a entrar en ese debate porque me parece que poco puedo aportar al respecto. Lo que sí digo... En materia económica, la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este martes que espera facturar unos 15.000 millones de dólares en el año 2021 con su vacuna contra la COVID-19, desarrollada junto a BioNTech, lo que supone en torno a un 25% de sus previsiones de negocio. Pfizer, que dio cuenta de sus resultados trimestrales y acumulados esta mañana, destacó que sus previsiones totales de facturación se sitúan entre los 59.400 y 61.400 billones de dólares para el ejercicio entero, una cifra que refleja la progresiva vacunación de los países y su recuperación económica. Los precios internacionales del petróleo, según su tendencia alcista en horas de la tarde.
El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $54.74, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $57.44. Y en el mundo deportivo tenemos que los equipos de las grandes ligas ya recibieron la confirmación por parte de la oficina del comisionado Rob Manfred que el calendario de competición previsto para la temporada regular 2021 se mantendrá después de que el sindicato de jugadores rechazó la oferta de un retraso. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Los esperamos mañana para nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.